Pini, historiadora del arte colombiana y uruguaya, profesora titular y emérita de la Universidad Nacional de Colombia y profesora de planta en la Universidad de los Andes desde la década de los 80, que ha sido la maestra de muchos de los que hemos dedicado nuestra vida a la historia del arte como un quehacer, y nos ha enseñado no solamente los contenidos, sino la ética de la profesión. Bienvenida, Ivonne. Muchas gracias. Ivonne, queríamos saber, tú naciste en Uruguay. Sí. ¿Cómo llegaste allá a empezar a estudiar historia del arte? Yo estudié en realidad historia y teníamos en la carrera 2 años de historia del arte. Esa fue la primera aproximación a historia del arte. Cuando terminé en la universidad me interesaba ya el tema de la historia del arte y estuve haciendo unos cursos en México sobre arte mexicano, y había justamente un seminario de aproximación al arte de otros países de América Latina. A partir de ahí yo llegué a Colombia. Estoy hablando de el 76 que yo llegué a Colombia, y en realidad en la primera etapa de mi trabajo estuve trabajando como coordinadora de un colegio, ahí sin abandonar mi interés por la historia y en especial por la historia del arte, y empecé a dar unas clases en la Tadeo, que la Tadeo tenía cursos de historia del arte para los estudiantes de arte. Había una cosa muy particular, y es que no había carrera de historia del arte. Y además Colombia ha tenido una situación muy particular, porque teniendo tan buenos artistas como tiene, sin embargo, a pesar de esa cantidad de buenos artistas, no había un estudio que orientara a la formación disciplinar. Incluso los Andes, bueno, ahora la Tadeo también, pero son de los primeros, hace pocos años, en que abrieron historia del arte. Entonces yo trabajé, como te digo, en la Tadeo un tiempo. Hubo concurso en la Nacional, año 79, y pues me presenté al concurso, gané el concurso, y desde ese momento me vinculé a la Nacional ya en cursos de historia del arte, específicamente. ¿Cuáles fueron tus maestros cuando estudiaste historia del arte, y quién te inspiró, digamos, a seguir ese camino? Bueno, la verdad que yo tuve mucha suerte, porque había un instituto que dentro de la universidad tenía un sistema, bueno, un tanto, para mí muy útil, pero un tanto cuestionable, porque entraban por año 10 personas en cada área. Y entonces había 2 líneas, digamos, una de formación general, que era para todos, porque ahí se hacía pues desde ciencias a filosofía, literatura, historia, y las clases específicas de historia, de historia, donde estaba también historia del arte. Entonces, los profesores de ese espacio eran profesores que venían con formación de bastante tiempo, con una línea que a mí me influyó mucho, que fue la de anales, ¿sí? Porque la mayoría de ellos habían estudiado, hecho sus posgrados en Francia, y muy influidos por el campo de anales, ¿sí? Pero también de pronto aquí en Colombia, porque los otros profesores
son muy conocidos, o eran muy conocidos a nivel de Uruguay, de Argentina, que era donde se movían, pero hay otros que tuve, como por ejemplo en literatura, a Ángel Rama, ¿sí? Una persona que evidentemente acá en Colombia es muy conocida, o fue muy conocida, y quien también estaba muy interesado en la literatura a nivel de América Latina. Entonces, esa es un poco la base de mi formación inicial. ¿Cómo fueron tus inicios aquí en la Universidad de los Andes? Cuando llegaste, ¿cómo era historia del arte? Tú fuiste mi profesora. Sí. Pero, ¿cómo asumía, digamos, la universidad y la facultad la historia del arte? Claro. Cuando yo llegué fue porque yo estaba haciendo un curso invitada por Beatriz González en el Museo de Arte Moderno. Yo estaba haciendo un curso, digamos, de extensión sobre historia del arte. Y María Teresa Guerrero, que era la que estaba dirigiendo la parte de arte y textiles, fue al museo y me invitó para dar alguna clase. Yo le comenté que yo estaba en la Nacional de tiempo completo, que podía igual colaborar con algún curso. Ahí me vinculé. En ese momento no era una arte, y a ti te tocó eso, no era como un departamento en que estaba dentro de la universidad como facultad y demás, ¿verdad? Ese fue un proceso a posteriori. Y a mí lo que me pidió María Teresa fundamentalmente que yo trabajara con cursos de historia del arte, tanto historia del arte general como progresivamente yo empecé a plantear la importancia de hacer cursos sobre Colombia, de hacer cursos sobre América Latina. Hay una cosa que hay que señalar porque es un poco sorprendente, y eso pasa en general en los países de América Latina, que se estudia historia del arte general y casi no se estudia historia del arte del país, y tampoco planteos alrededor de América Latina. Entonces fue toda una pelea, tanto acá como en la Nacional, para que esos cursos pudieran darse. Incluso, María Clara, tú te acordarás que fue toda una lucha que a ti te permitieran hacer un curso, un proyecto de grado que no fuera en arte, sino que fuera en historia del arte. Sí, o sea, porque no había que hacerlo en arte. Progresivamente el espacio se fue abriendo, y de ahí llegó ya ver la necesidad de que tenía que haber un estudio disciplinar sobre historia del arte.